La Caja Negra. Buenas noches a todos, bienvenidos a la tercera edición de La Caja Negra. Somos un programa de psicología de 1 hora hasta las 22, hecho por estudiantes, como quien les habla, Sebastián Gulín, con mis camaradas Luciano, Emma, Dante, y con invitados renombrados en el ambiente psicológico con los que charlaremos, descubriremos junto a ustedes en cada programa. Y tenemos este espacio que vamos a guardar para tocar temas actuales de psicología, de la mente en general, para poder abrir y ponerle voces a eso que hemos dado en llamar La Caja Negra. Estamos de los estudios de FM de La Azotea en 88.7 del dial. Nos pueden escuchar ahora en directo hasta las 22 o bien desde YouTube en sus momentos de ocio en la semana, ya que lo grabamos y lo subimos todos los programas que hacemos. También pueden participar con nosotros del Facebook La Caja Negra Radio de Psicología. Bueno, queremos agradecer a Manu Chaín que nos hace la post-edición, Caro en la operación, Mayra Martirano que nos hace los flyers y la parte de diseño gráfico. Bueno, ya pasamos de una al programa de hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante que vamos a ir descubriendo zonas no tan exploradas de la psicología, como son el psicodrama, la psicología comunitaria. Tenemos una invitada que tiene una forma de explicarse y una claridad vivencial muy didáctica, que es Mariana Tarrat. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a aprovechar igual este primer bloque para hablar sobre la actualidad. Después de la tanda nos metemos más en lo que sería el psicodrama, la psicología comunitaria. Pero bueno, el primer bloque, haciendo hincapié en el objetivo del programa, que es llevarlo a la realidad, vamos a tratar de dar una lectura a lo que es el ahora de la sociedad. Porque es fácil, o por ahí es ocioso, poder leer las cosas del siglo pasado, darle una interpretación de eso, pero lo difícil, lo que debería hacer los estudiosos de cada área es leer el ahora, lo que está pasando en el momento presente, poder aportar palabras, lecturas, teorías a lo que se está desenvolviendo en este momento en la sociedad. Y bueno, hoy como primera entrada a esta posmodernidad queremos charlar un poco de lo que son las tecnologías y cómo se vinculan con los modos de pensar, sentir, hacer de las personas. Imposible no hablar del tema de, como vos dijiste, Seba, las tecnologías, los medios de comunicación, cómo nos atraviesa como personas. No, realmente eso es algo que no se puede dejar de lado. Sí, estamos en un momento, que estamos en una especie de entretiempo, ¿no? Vos dijiste la palabra, Seba, recién, posmodernidad. Esta es una idea como que resuena bastante. Y hay muchas críticas también al respecto. En lo personal creo que justamente estamos en un entretiempo, en un momento bisagra donde hay valores de la modernidad, cuestiones anteriores, de una etapa anterior, que se mantienen, que por ahí no valen lo que valían en ese momento, pero que están presentes y que también se van construyendo cosas nuevas continuamente. Y los medios de comunicación, los medios de información, las tecnologías, son un elemento fundamental para pensarnos de esta manera diferente, para pensar la bisagra y lo que va a venir después, ¿no es cierto? Esto de la posmodernidad que hablaba, por ejemplo, Bauman, es un psicólogo, no sé si es psicólogo, bueno, me parece que es un sociólogo, hablaba de la modernidad líquida, o sea, una segunda etapa de la modernidad donde se comporta como se comportan los líquidos, que son estas figuras que no se sabe bien qué forma van a tomar, que se deshacen, y lo compara con los vínculos, donde se pueden formar y desarmar con igual facilidad. Pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en lo que serían las tecnologías más particularmente, sí. Cómo afectan esto, la forma, una herramienta, cómo termina afectando, ¿no?, la forma de ser de lo que exactamente, de lo que aparentemente era una imagen de ser humano que ya no es tan actual, ¿no? Sí, convengamos que igual esta idea de la posmodernidad es como que es una carta de defunción de la modernidad, ¿viste? Es un poco pesimista. Porque se sabe que murió, pero por ahí no se sabe qué están haciendo, ¿no? Eso es lo difícil. Sí, o por ahí pensar que no necesariamente es una muerte, es una transformación, como me parece muchas cosas que se van sucediendo y que nosotros nos vemos en una transformación constante. En realidad siempre estamos cambiando.
Me parece que eso es Y algo... por suerte. Sí, creo que el ser humano en general, al estar viviendo la época actual y los cambios darse tan lento, se cree como que estamos medio como estancados. Y si hay un cambio, es como algo estrepitoso, como que no se alcanza a entender. Siempre, en todos los sentidos estamos cambiando, todo está cambiando siempre, es lo dinámico del ser humano. Bueno, pero seamos más concretos. Hoy nos relacionamos, nos vinculamos, como decía Sebas, a través de las tecnologías, a través de Facebook, Twitter, qué sé yo. Celulares, el WhatsApp. Sí. Y son otra manera de relacionarnos típicas de la posmodernidad que son distintas a hace 20 años, menos inclusive, ¿no? Sí, desde la psicología hay bastantes miradas, o sea, decir la psicología es muy amplio, muy ambicioso, pero humildemente desde lo que uno puede aportar acá, hay como dos corrientes principales y como contrapuestas. Una que como que directamente anula la individualidad directamente en esta cuestión más modernista, postmodernista en realidad, y otra que es más como contemplativa, que entiende que justamente estas transformaciones generan novedad. Por ejemplo, como decía bien Dante, que en la utilización de nuevas tecnologías, los teléfonos, las computadoras, hay una teoría se podría decir, o una perspectiva más desde la psicología social, si se quiere, o de la psicología también en general, que si se piensa que el yo como concepto, como identidad, como personalidad, ideas, pensamientos, valores, es un concepto que se construye simbólicamente. El individuo lo construye activamente y para construirlo se vale de todas las herramientas que dispone o que le provee, digamos, el medio. En este sentido, en la actualidad, tenemos una diferente cantidad como cúmulo de información. No sé qué piensan ustedes. Lógico. Y yo quiero hacer hincapié también en esto, la expansión de la información, pero también la aceleración. Sí. ¿Qué efectos tienen en las mentes la aceleración del caudal de información que reciben a diario? Claro, imagínate un tipo del siglo pasado, ¿no? Y imagínate un tipo de ahora, la diferencia, cómo transcurre la mañana, la tarde y la noche, cómo vive todos los procesos humanos. Claro, antes era por carta que llevaban a la semana, ¿viste? Cambió el rey de Francia, ya el tipo ya estaba muerto, ya había cambiado de nuevo. Pero imagínate... y ahora como llega tan rápido es como que uno también se pone más ansioso, ¿no? En esto implica la inmediatez. Subjetivo, que sea todo ya. La inmediatez. Vos fíjate, lo veníamos charlando, el tema no es el duelo de hoy, borrarlo de Facebook, bloquearlo de WhatsApp, cancelarlo de todos los medios de comunicación. No estamos como mediatizando a través de la tecnología procesos que el hombre venía haciendo aparte de otra forma. Claro, y estamos copiando, porque el tema de mediatizar es que estamos copiando la velocidad de esa herramienta que es la tecnología. Y estamos metidos en un flujo informacional muy, muy, muy acelerado que no sé si el ser humano va a volver a ser el mismo. Yo no soy tan, a ver cómo decirlo, pesimista en ese sentido. A ver, si vos lees el banquete de Platón, que trata sobre el amor, no sé, te lo digo. Sí. Y lo comparas con la época actual, con la tecnología, con la aceleración, con todo lo que estamos hablando, ¿realmente hay tanta diferencia? Esto lo digo porque hay gente que dice, las tecnologías, nos estamos volviendo autistas metidos en un celular o una computadora. Bueno, ¿qué pasa en realidad? En realidad pasa. Pasa, pero me parece que es muy exagerado. Puede ser claro, puede ser que se exagere un poco en ese sentido, pero se ve, a mí me pasa que veo que están con el WhatsApp. Perdón, decimos autista en el sentido de corte con lazo social, no en el sentido de... No en la patología. Y otra manera de vincularse, a través de las redes sociales conoces personas, es esta mediatización de la tecnología para conocer a otras personas. Hay una nueva forma de vincularse en ese sentido. Está bien, concuerdo con vos. Que no está ni bien ni mal, ojo. No, pero hay cambios bastante desde la época esta de Platón. Datos más concretos con lo que tiene que ver con la psicología, pero más neurocientistas, ¿no? ¿A qué me refiero? Que habla más sobre el cerebro como algo físico. ¿Qué está pasando ahí? Hay un estudio en Estados Unidos que dice que la exposición a internet, a la información que nos golpea de todos lados, es beneficioso. Pero expuesto, en serio, pero expuesto a nivel normal. Es beneficioso. No, en serio, pero expuestos a niveles normales. Cuando hay un exceso, ya la atención parcial, que mantenida durante mucho tiempo,
ya causa estrés. Pero Lucho, vos pensás esto no a partir de un hombre de 30 años, de 40 años, que a partir de ahora comienza toda una vida abochornada de medios de comunicación, sino pensá en las nuevas generaciones, cómo desde la más temprana infancia van estructurando sus mentes a partir de un flujo informativo muy veloz, multitarea, con mucha demanda y con un nivel de conocimiento pero amplísimo, que no sé si deja lugar a la fantasía, a la curiosidad, Te entiendo. al deseo, realidad, ¿y no por qué sé. no la curiosidad? O sea, tenés la amplitud a través de internet, por ejemplo, No. de acceder a un montón de información. A mí por lo menos me inspira esa curiosidad. Te entiendo, Tengo pero un acceso más rápido. entre lo que vos, me parece a mí, es una idea mía, Sí, estamos entre, debatiendo, para eso estamos. entre que vos te haces la pregunta y tenés una información, creo Claro. que ese es el periodo donde transita la está bien. curiosidad. Porque ahora es la inmediatez donde tengo una pregunta, al toque ya está la respuesta en el gran respondedor de preguntas que es Google hoy. O Wikipedia. El paradigma ahora, en vez de la profundidad, pensemos en Freud, un tipo que investigaba y tenía que leer por ahí de un tema un montón y iba a lo profundo. Ahora se cambió ese paradigma por la superficie, por la amplitud en vez de la profundidad. ¿Eso está mal o bien? No sé, creo que es yo otra no lo manera de veo ver las igual cosas. así. Es otra manera. Me parece que, por ejemplo, veo mucha profundidad en el hecho de que justamente estos chicos que crecen directamente con esta vorágine de informática, me parece, lo veo optimista en el sentido de que, a diferencia por ahí de estas personas que yo mayores, que les cuesta más como entrar en el mismo, la misma sintonía, este flujo justamente de información como que provee muchos recursos también. El hecho de saber qué es lo que está pasando en todo el mundo, cuestión que nosotros no lo podíamos ni percibir ni cerca por ahí. Nosotros mismos, que somos jóvenes, Sí. de chicos, genera como una amplitud, genera una posibilidad como más crítica o más reflexiva que por lo menos en ese sentido yo lo veo positivo. Ahora, la parte negativa, y vuelvo a lo más neurocientífico, se pierde la capacidad social. Hay estudios que dicen que las personas que están muy expuestas al internet, al celular y demás, no pueden captar del todo el lenguaje no verbal. ¿A qué me refiero? Los gestos, la mirada, el ¿Cómo tono de sería? voz. A ver. Claro. Tiene que ver con eso que estoy el diciendo. comportamiento de la otra persona mientras movimiento habla. de No es las solamente manos, lo que se dice Claro. verbalmente, sino cómo se Los dice, cómo se gestos, expresa. el tono de voz, o Claro. sea, la comunicación, el lenguaje es, ¿cuánto? 10%, 20%. Todo el resto tiene que ver con los gestos, la mirada, el tono de voz, las pausas y demás. Eso se pierde. Y según esa A nivel investigación neuronal se estoy pierde. hablando, A nivel neuronal eso se pierde. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, es bueno y malo, es Claro, relativo. es bueno y malo de acuerdo al uso que se le da a esa información. Exactamente. De cualquier manera, yo quiero volver a algo que dijo Sebastián que me pareció interesante. Esto es más que nada para generaciones posteriores, las que se van formando con estas nuevas tecnologías. Digamos, ya tienen casi obligadamente una nueva forma de relacionarse y de pensar el mundo. En este sentido, repercuten las nuevas tecnologías. Sí, de Dante, la- yo lo veo que somos, al fin y al cabo, humanos. O sea, tanta diferencia va a haber entre una generación y la otra. A ver, sí, el cerebro humano se expuso a un montón de estímulos recién en esta época. Esto es novedoso como especie, ¿no? De tanta recepción de estímulos por internet, por los celulares y demás. Es súper novedoso. Pero tampoco exageremos, a eso me refería con... Al fin y al cabo, somos seres humanos, tenemos la misma estructura física, psíquica. No creo que haya que exagerar, eso digo nada más. Yo no sé si existe algo como la estructura universal, física y permanente del ser humano. Yo creo que es tan permeable a los cambios como cualquiera de todos los que son los objetos de las ciencias humanísticas, sociales. O sea, generamos herramientas, generamos cambios sociales que a su vez modifican, me parece a mí, la mente. Pero y a su vez la propia naturaleza del ser humano. Pero estaría bueno... que no lo vemos mucho nosotros en la carrera ni se ve en los libros de psicología, una tendencia como intermedia entre endemonizar a la tecnología y en volverla casi un estatus mesiánico, sobreviene a salvar todos los problemas del hombre. Una tendencia intermedia estaría buena para leerla, para que dé una lectura que ayude a poder interpretar lo que está pasando en la nueva clínica, en los chicos que van al consultorio con problemas de tecnologías, con... Bueno, también la aplicación de las con nuevas consumos, tecnologías adicciones. en la clínica, ¿no? Porque en ese sentido hasta Muy interesante lo nos que puede decís. servir. Y de hecho se ha servido, por ejemplo, las simulaciones a través de
programas de computación para, por ejemplo, el tratamiento de fobias y demás. Y otra Las cosa nuevas más. tecnologías aplicadas a la clínica para mejorar la salud psíquica del Claro. paciente. Y otra cosa más que escuché hace unos días, la terapia, pero a través del chat, a través de medios electrónicos. El Skype. O el Skype. Sí. Eso, la verdad, yo tengo una visión muy pesimista de eso, realmente. Pero bueno, me sorprende como algo emergente, como algo que aparece, y bueno, hay que tomarlo y analizarlo. No quiero desaprovechar la oportunidad de tener a Mariana acá que nos dé su opinión o si ha podido tocar un poco el tema. Sí, primero y principal, yo no creo que esta cuestión de las tecnologías, no tengo un punto de vista tan universal. Yo creo que hay otros intercambios, que la cuestión del uso de las tecnologías, Facebook, Twitter, no es tan universal. Hay gente que se vincula de otro modo, ¿no? No sé si todos hoy se están vinculando con esto. Creo que también es pensarlo como una elección, ¿no? No como una cosa tan universal. Todo el mundo se comunica o se vincula hoy por internet o por esto. No. Hay distintas culturas y distintas maneras de vincularse, si esta es una, y esta por ahí es muy propia, ¿no? Y la tenemos muy incorporada. Vos decís que el mundo de la globalización, el consumo de la tecnología no llegó todavía no, para nada, a pero, todos los rincones. Es mi experiencia, qué sé yo, uno transita y recorre lugares donde no existe, a nadie le importa ver en Google qué rey se murió, qué presidente se murió, o no sé qué cosa. La gente se vincula de otros modos, se vincula con la naturaleza, se vincula con el otro. Esto creo que es importante decir que no en todos lados esto pasa. Y no todo el mundo elige esa manera de vincularse. Creo que primero hay que tomarlo como una elección. ¿Qué es lo que hace que uno elija eso? ¿No? Sino como que algo como que trasciende a uno y uno no puede elegir. Bueno, uno elige cómo se vincula. Uno puede elegir vincularse desde el Twitter, desde el Facebook, o puede elegir vincularse de otro modo. Creo que en eso es importante también. Sino como que uno queda subsumido a la tecnología y no le queda otra. Pero creo que uno tiene la capacidad de elegir. Estar excluido de algún modo de la tecnología no es también estar en el mundo de la tecnología. Bueno, pero no estar, te define de algún estar en modo. el mundo de la tecnología también te excluye de otros modos de vincularte. ¿No? Estar todo el tiempo en un Facebook, en un Twitter y te estás perdiendo de otras maneras de vincularte. A mí la pregunta que me surge siempre en estos casos es ¿dónde queda el cuerpo en todo esto? Es una pregunta, no tengo una respuesta. La percepción, la mirada, el contacto, la sensación, ¿dónde queda el cuerpo? Eso es una pregunta que me hago, porque mientras yo estoy atrás de la computadora, mi cuerpo no está implicado, porque no es lo mismo. Eso es una pregunta que yo me hago, la tiro, ¿no? ¿Dónde queda el cuerpo? No el cuerpo estético, no el cuerpo de la imagen, ¿no? El cuerpo que de siente, la fotito por que me saco claro. a mí mismo y publico para ver cuántos me gusta tengo. Esas cosas... Muy interesante, se puede retomar el bloque siguiente, ¿no? O sea, el cuerpo es una está pregunta. estetizado, es solo estética ¿Dónde y queda no hay... mi cuerpo? ¿No? Yo no puedo estar muchas horas en la computadora, a mí me duele todo. Me pongo inquieta, necesito ver cómo está el otro, necesito, qué sé yo, más allá de estas cuestiones que vos decías, ¿no? Se pierde la metáfora, se pierde el tono de voz, estas cuestiones más a nivel cognitivas. Sí, Perdón. no, está bien. Buenísima la charla que se dio, que a mí personalmente me abrió otros interrogantes que no están en los discursos actuales de lo que se lee sobre ciencias, tecnología y las nuevas formas de pensar del ser humano. Nos vamos ya a la tanda y volvemos después de este breve corte con la entrevista a Mariana Tarrat. Gracias. Estás escuchando La Caja Negra. La Caja Negra. Bueno, ya estamos en el segundo bloque de Radio La Caja Negra, Radio de Psicología. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook con este mismo nombre. Nos pueden escuchar en directo por FM de la Azotea 88.7. También después en la semana por YouTube. Y bueno, llegó el momento de la entrevistada. Es Mariana Tarrat. No sé cómo te gustaría que te presente. ¿Con qué palabras? Sí, está bien, Mariana. Sabemos que estás... muy vinculada con lo que es el psicodrama y la psicología comunitaria, ¿no? Así es. Bueno, soy licenciada en psicología y, bueno, entre otras cosas, me dedico a la psicología comunitaria.
Empecé como estudiante, un poco curiosa, desde distintos proyectos dentro de la facultad, que se hacían en distintos barrios de Mar del Plata, para tratar ciertas problemáticas que por ahí se veían que estaban sucediendo. Entonces en ese momento nos juntábamos, era una época, hoy les contaba al principio antes del programa, era una época, estamos hablando de los 90, de 2000, 2001, una época muy revolucionada en nuestro país, de mucha crisis, había mucho por hacerse. Todo el contexto, digamos, político, social, cultural de la época estaba muy dentro de las aulas, nos conmovía a muchos. Entonces en ese marco fue que muchos empezamos a hacer prácticas comunitarias, un poco la idea de salir de la facultad, salir de los libros, como se dice, y patear el barrio, ¿no? Como yendo un poco hacia las cuestiones que estaban preocupando en esa época a la gente, ¿no? Recordemos que por ahí eran épocas muy duras, había mucho desempleo, había mucha depresión, entonces, bueno, empezamos a ver qué se podía hacer. Veíamos que todo el auge, digamos, del neoliberalismo fragmentaba lazos sociales, estaba toda esta cosa del individualismo, entonces bueno, se formaban organizaciones solidarias. Recordemos que surgía el trueque, ¿no? Como alternativas colectivas de organización solidaria novedosas, y eso me llamaba mucho la atención en mi época de estudiante, y a otros compañeros también. Entonces, un poco sin herramientas, pero con mucha curiosidad, empezamos a hacer prácticas comunitarias. Y eso, bueno, un poco despertó mi vocación. Empecé como a interesarme cada vez más, a buscar herramientas para poder trabajar en esto. Y bueno, una vez recibida empecé a tratar de encontrarlas, y las fui a buscar. ¿Y cómo es una práctica comunitaria a través de la psicología? Bueno, son muy variadas. Uno puede trabajar dentro de lo que sea alguna organización, gubernamental o no gubernamental. Uno puede trabajar en un determinado proyecto. Por ejemplo, dentro del ámbito de la facultad, para los que no conocen, muchas veces se parte como de un diagnóstico, ¿no? En vez de hacer un diagnóstico a una persona, se hace un diagnóstico de una comunidad, de cuáles son las necesidades y los recursos que esa comunidad tiene. ¿Qué sería una comunidad? Y una comunidad comparte diferentes cuestiones, no solamente un territorio, ¿no? Sino también comparte imaginarios, comparte una cultura, ¿no? Puede ser un barrio, por ejemplo. Generalmente lo localiza en cierto barrio, cierta zona, ¿no? Claro. Entonces conoce qué instituciones están en ese barrio, cuáles son las preocupaciones de las personas de ese barrio, y hay ciertas cosas que tienen que ver con el trabajo de un psicólogo y ciertas cosas que no. Dentro del trabajo comunitario uno no está solo, siempre es importante estar con otros, en equipo, y ahí es donde aparecen los trabajadores sociales, sobre todo, que bueno, también permiten que el trabajo que uno pueda dedicarse a lo que tiene que ver específicamente con el rol del psicólogo, ¿no? Entonces se conocen como distintas problemáticas, y a mí lo que me gusta trabajar dentro de las comunidades son los vínculos. Los vínculos que se forman entre las personas. Está muy bueno, perdóname que te interrumpa, pero está muy bueno esto de sacar al psicólogo de lo que sería la imagen predeterminada que hay en la sociedad, ¿no? Que es cuando uno dice un psicólogo es un paciente, un terapeuta y alguien que está hablando, y a ver qué se puede hacer con eso. Pero sacarlo de ahí, de esa monotonía, y abrirlo a otros espacios como esto, de la comunidad. Sí. Bueno, nos estabas comentando de vos trabajar los vínculos. Sí, son como también, en esto que decías, son como cosas que se van creando. A mí me marcó mucho, por ejemplo, escuchar a Edelman y Cordon, que son dos personas que trabajaron durante la época del proceso con las madres de Plaza de Mayo. Ellas contaban que escuchaban a las madres mientras marchaban. Ellas iban marchando con las madres y las escuchaban ahí.
Entonces tuvieron que crear otros dispositivos, ¿no? Cuando verdaderamente hay ciertas situaciones donde uno no puede esperar como psicólogo que la persona asista a un consultorio y tenga un encuadre fijo. Un psicólogo implicado realmente con su realidad, ¿no? Eso es lo que me está asombrando de la psicología comunitaria. Sí. Y como que las necesidades sociales excedieron lo que hasta el momento estaba dando el psicólogo, ¿no? Exactamente. Son esos campos donde, bueno, está todo por crearse, no todo, ¿no? Hay ciertas cuestiones que uno va tomando como referentes, ¿no? Claro. De otras épocas. Entonces uno como que se apoya en otra gente que trabajó en situaciones de crisis, ¿no? No sé, por ejemplo, el otro día veía unos videos de gente haciendo psicodrama en la Franja de Gaza, ¿no? Después vamos a hablar de bien técnicamente lo que es el psicodrama, pero sí. Son cuestiones donde uno va, o por ahí también les comentaba de cuando uno trabaja con chicos en situación de calle, ¿no? Uno no puede pretender que ese niño asista a un consultorio en un determinado encuadre un día, a una hora, porque por ahí muchos de ellos no saben qué día es, porque no es necesario, no hay una estructura, no hay una escuela, no importa si es lunes, martes, o si son las 2 de la tarde o las 5. ¿Para qué? Entonces, ¿uno qué va a pretender? ¿No? Que el chico agende que tiene que venir, que lo traiga un mayor responsable. No. Y la imagen del psicólogo con la pipa, o esperando, o escuchando un discurso, queda totalmente obsoleta en estos casos, por ejemplo. Por supuesto. Y se tiene que adaptar un nuevo, y tiene que salir un nuevo perfil de psicólogo. Vos estuviste trabajando con chicos en situación de calle, ¿no? Sí, durante un tiempo. Y eso fue una experiencia que me marcó. Esto de crear un dispositivo en la calle, de ahí donde está el chico. Si el chico está en situación de calle, entonces uno tiene que ir a buscar donde ese chico esté. ¿Y qué se hace, por ejemplo, en esas situaciones? Yo contaba de que, bueno, que mi especialización dentro de lo que es la psicología son los vínculos, ¿no? Entonces lo que se trabaja con el chico desde esta mirada es poder trabajar con las redes que a ese chico lo sostienen, ¿no? Quizás no exista una familia tradicional como estamos acostumbrados a pensar, pero bueno, pueden existir otros lazos, otros vínculos de ese chico que lo puedan sostener. Entonces por ahí uno encuentra, en realidad va buscando qué otros lazos lo pueden sostener a ese chico, tratando de garantizar de que pueda acceder a los derechos humanos fundamentales, ¿no? Esto es una educación, la salud, y muchas veces esto está muy fragmentado, son chicos que están verdaderamente solos. Entonces poder ir creando esas cosas, y a veces uno también tiene que trabajar con la familia de ese chico, y esa familia por ahí hace mucho que no ve a ese chico, porque está en la calle hace mucho tiempo. Entonces tenés que ir a trabajar con la familia en su casa y ver las condiciones en que esa familia vive, y trabajar con la familia en la propia casa, ¿no? Es como que también ahí se te queman todos los libros y todos los papeles, porque claro. digo, eso yo por lo menos no lo tenía como formación. Entonces, pero no hay otra alternativa. ¿Cómo trabajas lo familiar? ¿Vas a pretender que esta gente que no venga a tu consultorio? Es muy difícil, ¿no? El objetivo sería entonces generar esos vínculos. Claro, ¿qué lo puede sostener a un chico de 8 o 9 años que está en esta situación, ¿no? Sí, primero apostar a los vínculos, a su familia, a la comunidad, porque quizás no exista una madre, un padre, pero existe un vecino, existe un tío, existe la familia de un amigo, existe la familia de una novia, existe alguien que lo puede alojar desde lo subjetivo, ¿no? Que lo pueda sostener, que lo pueda ayudar. Entonces, muchas veces uno trabaja también con una directora de escuela, donde ese chico fue por última vez, para que pueda volver a acceder a la escuela, para que se comprenda su situación, para que lo puedan sostener también. Eso es como un dispositivo que uno va creando, ¿no? Esto realmente me gusta mucho, estoy escuchando. Yo no conocía lo de que es la psicología comunitaria, pero me surge una pregunta. ¿Qué pasa con estas causas que llevan a un chico a la calle, que llevan a una familia a desfermentarse? La psicología comunitaria tiene una posición, una respuesta. ¿Qué pasa con lo que produce el problema que trabaja la psicología comunitaria? Bueno, una gran parte de lo que es la psicología comunitaria tiene que ver con poder analizar y evaluar los distintos factores o las distintas cuestiones que influyen para que esa persona esté en esa situación. Y eso es muy importante. Ahora bien,
pretender que uno como psicólogo desde su lugar pueda abarcar todas esas condiciones que llevaron, por ejemplo, a esa persona, a ese lugar, es imposible, es una meta inalcanzable. Entonces es muy importante saber hasta dónde puede uno y tener otras personas que puedan dedicarse a tomar esas cuestiones que uno no puede hacer porque no está formado para eso, digo, ¿no? O no es su deber, su rol. No, por eso la importancia del trabajo interdisciplinario, sí, transdisciplinario. Totalmente, esto solo no se puede hacer. Porque aparte es muy importante tener una escucha con las otras profesiones y que a uno le den su punto de vista sobre la situación. Por ejemplo, trabajadores sociales, ¿qué otras personas se trabaja? ¿Con qué otros profesionales? Y vos trabajás con los docentes muchas veces, claro, dentro de las instituciones, trabajás con las personas que están dentro de los centros de salud de ese barrio, trabajás con las distintas organizaciones, a veces es la sociedad de fomento, que tiene un taller, que yo no sé, de algo y ese chico puede asistir, o es la escuelita de fútbol del barrio. Claro. Son actores sociales que sostienen muchas veces muchas cuestiones que a nivel macrosocial faltan. Ahora, ¿no? para entender, o sea, la psicología comunitaria en este sentido vendría a estar en el foco, o sea, se viene a dirigir a una comunidad que tiene determinadas necesidades, las busca, las analiza, hace un diagnóstico, analiza estas necesidades y trabaja con ellas. Sí. ¿De dónde viene la demanda para trabajar con estas necesidades, con cada comunidad? ¿Quién los contrata? Claro, ¿quién los contrata? Hay como una división muy tajante, pero bueno, voy a hacer como, para hacerlo simple, que hay como dos grandes tipos de demandas, ¿no? Una que tiene que ver, por ejemplo, con las demandas de arriba hacia abajo, que se dice. Por ejemplo, el Estado te contrata porque hay ciertas cuestiones que le preocupan en relación a una comunidad, ¿sí? Supongamos, el nivel de abuso sexual infantil en determinada comunidad de acuerdo a los parámetros. Entonces, te contratan para trabajar ese tipo de cuestiones porque hay una preocupación particular o hay una política de Estado en relación a eso. ¿Ahí se trabaja desde una consultoría o cómo es que se arma el grupo, por ejemplo, de los psicólogos? ¿O te convocan a un psicólogo y arman un equipo? Generalmente es a través de proyectos. De proyectos. Sí, hay proyectos, por ejemplo, nacionales, provinciales, en su mayoría nacionales hoy, que tienen que ver con ciertas problemáticas, entonces se presentan proyectos dentro de esos programas, claro, a nivel nación o provincia, ¿sí? Eso es más a nivel estatal. Después hay organizaciones que no están dentro del Estado, tampoco son organizaciones privadas, que se llaman organizaciones no gubernamentales, que trabajan determinadas cuestiones, por ejemplo, niñez. Claro. Entonces, dentro de ese marco se trabajan, por ejemplo, niñez entre 3 y 5 años, ¿sí? Ciertos planes o ciertos programas, o discapacidad, o bueno, hay distintas organizaciones. Y después está otro tipo de trabajo que tiene que ver más con cuando uno realiza un diagnóstico y puede ver bien en esa comunidad qué es lo que se necesita, y a partir de ese diagnóstico uno crea las herramientas para trabajar eso. ¿Esa sería la otra demanda? Eso sería más de abajo hacia arriba, que claro, se llama, ¿no? Ir uno como grupo de psicólogos, por ejemplo. Claro, analiza el problema, trabaja, ¿no? Como que se crean distintas estrategias o distintos modos para trabajar ese problema que hay dentro de esa comunidad. Se trabaja, se evalúa el impacto que esto tuvo en la comunidad. Y, digamos, a donde se apunta es que esa comunidad pueda adquirir ellos las herramientas necesarias para continuar con eso. Una vez que el psicólogo se vaya... Una vez que el psicólogo se vaya, la comunidad tenga sus propias herramientas. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, si vos formás o si trabajás con personas para que puedan crear una cooperativa o una organización, vos le transferís las herramientas para que cuando uno se vaya, esas personas puedan trabajar con eso. Qué proceso, ¿no? Muy completo. Primero analizar la situación, llevar a cabo las técnicas, la transformación, digamos, evaluar los resultados y buscar la manera que esa comunidad mantenga... Sí, irse. Sobre todo, claro, dejar algo ahí e irse. Y que esa comunidad... Y también es muy importante lo ético acá,
¿no? Eso es muy importante. Muchas veces se habla de ética en una cuestión clínica o individual, bueno, pero también dentro de la psicología comunitaria hay muchas cuestiones que tienen que ver con la ética. Hasta dónde uno interviene y hasta dónde no, ¿sí? Hasta dónde se respeta lo que es esa comunidad y hasta dónde no, hasta dónde se juegan los intereses propios o los de la comunidad. Entonces esto siempre es permanentemente una evaluación que uno tiene que hacer, no solamente de lo que se hace, sino desde donde uno se para hacer eso, donde uno se posiciona para hacer eso, ¿no? Sí. Desde cuáles son sus visiones, uno tiene que estar continuamente viendo que no se filtre su propia ideología, su propia visión política. Claro, eso pensaba, que es ético y político, porque el Claro, impacto... pero siempre uno tiene que estar, digo yo, esto es como a mí me gusta trabajarlo, ¿no? Porque si no suena como que es como debería hacerse, no, es como yo elijo que trabajarlo yo. Sí. Siempre estar como, bueno, muy consciente de lo propio, de que lo propio no tenga un impacto dentro de eso, ¿no? Que verdaderamente sea la comunidad la protagonista. Claro. Y uno simplemente asistir, ayudar, dar herramientas, pero perder como rostridad, ¿no? Como protagonismo, como Claro. que la comunidad sea la protagonista. Sí. El pulso del trabajo lo tiene que poner la comunidad, la orientación se la tiene que dar la comunidad. En tanto uno está ahí tratando de que las cosas se esfuercen, entonces seguramente no va a pasar nada con eso. Habías nombrado en un momento el psicodrama, Sí. que lo queremos tratar porque sabemos que también lo usás, tiene una especie de relación con lo que es Sí. psicología comunitaria porque se usan técnicas psicodramáticas. Sí. Psicodrama no lo vemos mucho en la carrera, es muy interesante y bueno, no sé cómo podemos empezar a relacionar este ¿Cómo tema, lo definirías ¿no? ¿Cómo lo primero? definirías? Sí, el psicodrama es una herramienta de trabajo en grupo. Yo me acerqué al psicodrama verdaderamente buscando herramientas de trabajo en grupos y me encontré con el psicodrama. Y es una herramienta que a mí me sirve mucho, yo uso mucho. ¿Qué es el psicodrama? Para la gente que no está en el ámbito psicológico, ¿cómo explicarías lo que es el psicodrama? Bien, cuando un psicólogo trabaja en grupos, muchas veces necesita herramientas que no sean la palabra, ¿sí? Uno utiliza la palabra, pero muchas veces es interesante también tener otras herramientas. El psicodrama tiene distintas cuestiones, como lo más básico es el trabajo en escenas. En vez de contar algo, se dramatiza, ¿sí? Se pone en el cuerpo. ¿Como una actuación? Sería como una actuación, lo que pasa que lo importante, o sea, para diferenciarlo de lo que sería, por ejemplo, la actuación teatral, a nosotros no nos importa lo estético, no nos importa hacer bien o representar bien un papel. En realidad estamos poniéndole el cuerpo, en vez de contarlo, lo actuamos, lo hacemos. Y a partir de eso se abren como otras líneas. Porque Para que se entienda, en vez de contar mi historia como si lo contara ahora en la radio, la tengo que actuar. Claro. La tengo que poner en cuerpo Por y ejemplo, hacer la escena. Vamos a una cuestión social. En vez de que alguien cuente un conflicto social que sucedió en el barrio, en la plaza o en una asamblea, en la sociedad de fomento o en la salita de salud o donde sea. En vez de contarlo, la persona elige distintas personas que hagan, bueno, vos vas a ser el médico, vos vas a ser la secretaria, vos vas a ser la enfermera, vos vas a ser mi hijo que en ese momento estaba llorando porque tenía fiebre, y vos vas a ser la vecina. Y vos tenés que decir esto y yo te contestaba. Y se arma la escena. Claro. Se arma la escena. Y el resto de las personas que en ese momento son público también participan. Se va ampliando como esto, van participando de la escena. Entonces, como que digamos en un lenguaje coloquial, se representa, ¿no? Y a partir de eso, bueno, surgen un montón de cosas, porque aparte, un poco retomo lo del primer bloque, ahí está puesto el cuerpo. Y el cuerpo habla. Entonces, y muchas veces dice mucho más que las palabras. Las palabras, deforman, ¿no? Ocultan. Sí, hay una frase que dice, ¿no?, que lo que no se puede decir se actúa, y es como un eslogan, digamos, del psicodrama de alguna manera. Sí, lo que no se dramatiza se actúa, en realidad. Y igual tiene otro sentido. Eso quiere decir que lo que uno no puede dramatizar o poner en palabras se lleva en acto, pero claro, ya es una cosa más psicológica. Sí, sí. No sé si entraría ahí en ese, pero bueno, digamos que... Esto siempre sí. se trabajaría en grupo. Sí. El psicodrama siempre es en grupo. Sí.
Está bien. ¿Y cuál es el rol del psicólogo ahí ya en lo que se llama taller de psicodrama, ¿no? O en la técnica psicodramática. Claro, es una técnica, pero también es una manera de ver, también es una teoría, ¿no? O sea, uno lo usa como técnica, pero también tiene una manera de ver. Yo no tengo la misma manera de ver, digamos, de evaluar o de ver al otro antes o después de psicodrama. Porque verdaderamente el cuerpo tiene un lugar en la mirada de un psicodramatista, por más que ese grupo esté hablando. Vos atendés, Mariana, familias y parejas, ¿no? Sí. Ahí se puede usar la técnica psicodramática. ¿La has usado en terapia? Por supuesto, sí. ¿Y cómo sería el rol del psicólogo ahí en la técnica psicodramática? Si se puede de alguna forma acercar y poner en palabras algún ejemplo para que se pueda entender. Digamos, porque tiene que ver, o sea, es una herramienta. Uno ve no hay pautado cuándo utilizar psicodrama. No es que uno dice, bueno, a ver, hoy voy a usar psicodrama. Es cuando se da la situación que hay, por ejemplo, cierta escena que es mejor dramatizarla que decirla. Y hay ciertos momentos que no se usa psicodrama. Son escenas que se dramatizan en ciertos momentos. No es una exclusividad que siempre trabajo con psicodrama. No, para nada. Y también se puede trabajar con un paciente. Un paciente y uno ya es un grupo, porque ya somos dos. Está bueno eso que decís, porque claro, habíamos dicho que el psicodrama se usaba para el grupo, pero el psicólogo con el paciente ya es un grupo, son dos personas, y ya pueden ejercer algo del psicodrama. Por supuesto, sí. ¿Y cómo sería en una terapia individual el psicodrama? También tiene que ver con esto, con lo que esté pasando en ese momento. Por ejemplo, ahora se me ocurre un ejemplo muy, muy, muy sencillo, es una técnica del psicodrama que se llama inversión de roles, ¿no? O intercambio de roles, ¿no? Esto de ponerse en el lugar del otro. ¿No? Eso en parejas, me viene a la mente el tema de parejas cuando decís. En parejas es muy interesante. Sobre todo porque cada miembro de la pareja tiene una versión tan distinta de las cosas. Claro. Pero eso se da en todos los grupos, que es una de las cosas que a mí más me fascina. Las distintas versiones. Y en ese caso uno se pondría en el lugar del otro e interactuarían de esa forma. Uno se puede poner en el lugar del otro y, por ejemplo, yo ahora te pido que me hables como si fueras Emma. Claro. Pero vos ahora sos Emma y vas a hablar y vas a contar lo mismo que dijo Emma en este momento. Es muy difícil de contar. Yo personalmente, está hablando Sebastián, yo fui a psicodrama con Mariana. Tuve que representar escenas fuertes donde había otros chicos y ellos hacían como de lo que se llama auxiliares. Yo auxiliares. O sea, actuaban de personajes de mi infancia. Y era una escena fuerte donde tuve que realmente poner la carne al asador, tuve que poner el cuerpo y se siente la diferencia de lo que es, porque también lo he charlado en terapia, esta misma escena, ¿no? Pero se siente la diferencia de lo que es estar sentado charlando, lo que vos siempre haces hincapié en el cuerpo, y lo que es estar frente a personas, parado, haciendo. No poniéndolo en palabras, sino haciendo lo que me había pasado. Es como revivirlo, más o menos. Sí. Y si no es revivirlo, toca el borde. Y en algunos momentos estaba reviviendo y en otras estaba recordando y en otras estaba actuando. Y bueno, y Mariana mismo hacía hablar a otras personas como esas personas de mi infancia y me hacía hablar a mí. Y hay otra cosa que se llama subtitulado, ¿no? Bueno. Sí, el doblaje. El doblaje es una técnica interesantísima. Porque pasan personas que en ese momento son observadores, que nosotros llamamos público, y por ejemplo se tienen que hablar, tienen que decir lo que por ejemplo a Sebastián se le está ocurriendo y no está diciendo en este momento. Claro, se detiene la escena y en ese momento... O sea, Mariana decía stop, venía alguien, que yo tenía los ojos cerrados y me decía atrás lo que estaba pensando. Imaginen las movilizaciones emocionales que ella pensé que estaba en la frontera de Gaza. ¿Viste? Eso estaba pensando, es muy movilizante. ¿Hay momentos donde no esté indicado, donde no convenga hacer psicodrama? Sí, por supuesto, como todo. O sea, por eso tiene que haber un psicólogo, ¿no? Sí, pero más se trata de esta cosa de yo no puedo usar un martillo para todo, ¿no? Porque bueno, en algún momento va a ser contraproducente, ¿no? Uno usa el psicodrama cuando necesita esa técnica. Después hay otros momentos que no, y sí hay ciertos casos o ciertas situaciones que no tiene sentido, o al contrario puede ser perjudicial, claro. En lo que sería la práctica comunitaria, ¿cómo lo ves ingresando o pudiendo usar herramientas psicodramáticas? Ahí, en situaciones sociales se usa más una variante que se llama más sociodrama.
Ah, ¿cómo sería eso? Que el sociodrama no va a la cuestión individual, por ejemplo, esto de tu infancia, sino que se trabajan cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé, violencia, ¿no? Entonces, se trabajan más roles sociales, no tanto lo individual, sino la problemática. Se trabajan otro tipo de técnicas. No sé si quedó muy claro lo que sería el sociodrama, la diferencia con psicodrama. Claro, el psicodrama se trabaja una escena individual de una persona. En una situación de grupo. Entonces vos ahí tenés dos cuestiones. Lo individual, lo que le pasa a esa persona, y lo que le pasa al grupo con esa escena. Porque las escenas las elige el grupo. Esto también es importante. Entonces, que el grupo la elija, está hablando de ese grupo que eligió trabajar esa escena y no otra. Porque cada uno hizo una escena de... Cada uno dice una escena y después el grupo elige qué escena. Entonces, porque en algún lado resonó. Porque, claro, a la mayoría de las personas de ese grupo le interesa trabajar esa escena. Entonces, no solamente nos está diciendo algo de esa persona, sino también del grupo. Ahora bien, en sociodrama se trabajan cuestiones sociales. Entonces, lo que se trabajan son escenas no propias, ¿no? Sino que tienen que ver con cuestiones sociales. Entonces, ¿te acordás algún ejemplo por ejemplo, de sociodrama? Por ejemplo, si uno trabaja sociodramáticamente en una escuela, ¿no? Entonces ahí yo no voy a ir a ver las cuestiones individuales de la maestra o del alumno, ¿sí? Sino las cuestiones que suceden en esa escuela. Por ejemplo, no sé, lo que mencionaba recién, cuestiones de violencia, o cuestiones de convivencia, o de cuestiones de comunicación dentro de esa institución, o algunas cosas que andan como circulando, pero no se dicen. Entonces, a través de los ejercicios y de los juegos, esas cosas salen a la luz, lo que no se dice, ¿no? Ahí está con esto que se actúa. Claro. ¿No? Lo que no se dice se pone a lo después. Uno puede trabajar con distintas técnicas, son muy amplias y es tan difícil de explicar. Y cuando se dramatiza, después se habla de eso, se trata claro, de... después hay un tiempo, ¿no? Después que uno lo pasa por el cuerpo, entonces después hay un momento de pasarlo por la mente, ¿no? Claro. Pasarlo por la palabra. O sea, reflexiona grupalmente. Una palabra, digamos. Claro, a eso que uno sintió, a lo que le pasó a los otros con los que vio. Y ahí el psicólogo ordenaría, digamos. Y ahí el psicólogo, claro, lo principal es hacer circular la palabra, que todos tengan la posibilidad de compartir. El psicólogo como guía, ¿no? En este caso, ordenando primero la escena y después ordenando la circulación de la palabra una vez que termina la escena. Sí, uno está permanentemente ahí, está permanentemente ahí, pero digamos, lo más interesante de esto es que uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Claro. Los grupos y las comunidades imprimen novedad todo el tiempo. Uno nunca puede planificar nada. Claro. Uno va y ve con lo que surge, ahí bueno, es como que uno abre la cajita de herramientas y saca yo tengo algunas, ¿no? Y hay otras que no, claro. Entonces con eso que uno tiene, bueno, trata de trabajar en función de esa cuestión. Sí, pero sobre todo es el grupo y la comunidad, uno como que asiste, como que ayuda. Pero quien dirige todo es el grupo o la comunidad, nada más. Uno asiste para que las cosas salgan. Una profesora mía de psicodrama decía que uno es como un partero, ¿no? Es como uno ayuda a que eso salga, nada más. Me imagino la formación personal, la vocación, el criterio, el autoconocimiento personal para poder hacer cumplir ese objetivo, ¿no? No cualquiera, me parece. Primero uno tiene que dejarse afectar uno. Si uno primero no pasó por el psicodrama por su propio cuerpo, o no fue uno miembro del grupo, o no, entonces no lo puede transmitir. Primero uno se tiene que dejar afectar y después recién ahí puede permitirse tratar de ver qué puede hacer con otros. Hay una idea por ahí generalizada que por ahí se le importa de lo que sería el modelo médico, que sería, bueno, uno tiene que aprender a no dejarse afectar por lo que uno que va a trabajar, por los pacientes, por los grupos, claro, y eso. Y acá estás como invirtiendo todo, ¿no? Sí, como yo no creo en la no afección. No me entra, no lo puedo considerar. Yo creo que al revés. Yo tengo que estar muy consciente de cómo eso me afecta. Y ponerlo en palabras para mí mismo, incluso compartirlo, ¿no? Ahora, para llegar a lo concreto, ¿en qué estás trabajando que estés utilizando psicodrama? Bueno, en este momento hace ya 5 años, tenemos una sede de la formación de psicodramatistas acá en Mar del Plata, así que
casi todos los sábados de mi vida los dedico a psicodrama, formando psicodramatistas. No te privás de nada. Y por otra parte, sí aplico hoy, por ejemplo, estoy en un proyecto de formación de cuidadoras y cuidadores en el Centro de Integración Comunitaria El Martillo. Entonces trabajo con un grupo, en su mayoría de mujeres, que son cuidadoras de niños, de personas de tercera edad, en fin. Entonces están logrando profesionalizar ese trabajo precario, muy precarizado, que muchas de ellas tienen, bueno, se profesionaliza. Y mi labor en ese aspecto es trabajar a través del psicodrama cuáles son las cuestiones o las escenas que a ellas les producen, a ellas y a ellos, les producen dificultades en su hacer, en el cuidado cotidiano. Entonces desde esas escenas se trabajan las dificultades con las que se encuentran, ¿no? En ese contacto con esto de cuidar al otro, de cuidar un niño, de cuidar un adulto mayor, de cuidar una persona con alguna enfermedad. Sí. Y se trabajan estas escenas como para después poner en palabras qué les pasa a ellas con esto de ser cuidadores de otro. Y también tiene que ver con un cuidado de ellas mismas, ¿no? Porque lo mismo que lo anterior, para poder cuidar a otro, primero uno tiene que aprender a cuidarse uno mismo. Qué Entonces, esto lo trabajamos mucho. Sí. Qué interesante. Bueno, se nos fue el programa de las manos. Había muchas cosas que revisar porque no son temas explorados dentro de lo que es el mundo psi, el mundo de la psicología. Entonces tampoco se podía tener una charla tan profunda porque había que pasar revista por demasiadas cosas. Así que esperamos que hayan tenido un lindo programa como nosotros lo tuvimos acá. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 15 días.